Condición de la iglesia. Yo creo que esta serie nos está ayudando mucho a entender muchos procesos como iglesia y como personas, como cristianos. Y hoy vamos a tocar el tema de la iglesia en Tiatira, una fe seducida. Si usted se da cuenta, seguimos con esta secuencia, tal como viene en la Escritura, y estamos viendo siempre cómo hay una decadencia que está llevando a la iglesia a un final que no va a ser muy grato. Usted se va a dar cuenta. Así que vamos directamente a Apocalipsis 2, por favor, en el capítulo 2, versículo 18. Lo que he intentado hacer es hacer una aplicación muy personal de lo que el Señor está demandando a la iglesia como congregación, pero que nosotros lo tenemos que considerar como algo muy personal. Y cada vez nos vamos a dar más cuenta de esto. Mire, el mensaje a Tiatira, usted se va a dar cuenta que es el más largo. Sin embargo, no por ser el más largo, tendría que ser porque la iglesia fuese más importante o algunas circunstancias especiales, no. Al contrario, era una iglesia un poco más modesta, con situaciones muy distintas. De alguna manera el mensaje es más largo. Comenzamos con Apocalipsis 2:18. Estoy leyendo la versión de Reina Valera contemporánea para que ustedes se den una idea más clara de la traducción. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera, y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Pero ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que hasta ahora tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que le mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro, y las despedazará como un vaso de alfarero. Además le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a comenzar con los contextos. Tiatira, una ciudad establecida al oeste de Asia Menor, en el camino entre Pérgamo y Sardis. Bueno, se sabe muy poco de su fundación original, pero sí que fue conquistada por Alejandro Magno en el siglo III antes de Cristo. Él la otorga a uno de sus generales llamado Seleuco Nicator, no le voy a poner así a su hijo, quien se establece con un grupo de soldados macedonios, llevándola a ser un importante centro industrial, comercial en esa región. Tiatira no era una ciudad de gran importancia. De hecho, no se han encontrado vestigios de algún muro de contención, de resguardo, atalayas, no, ¿verdad? No era eso. Sin embargo, ellos desarrollaron un sistema de numerosas industrias y comercios manejados por gremios, algo así como sindicatos. Estos gremios tenían un papel muy importante en la vida política, social, económica y religiosa de la ciudad. Se han encontrado inscripciones que mencionan industrias
del ramo textil, manufactura de lana, de lino, ropa, curtidores, allá había curtidores, alfareros, herreros, panaderos, eran muy famosos por esto, tintoreros y forjadores de piezas de bronce. El gremio de los herreros era muy poderoso, pero el que se destacaba era el gremio de los tintoreros o teñidores. Estos manufacturaban la púrpura. Esta púrpura le daba mucho prestigio, grandes ganancias a esta ciudad. ¿Qué era la púrpura? Eran telas muy finas que se teñían con tintes que extraían de raíces de plantas de la región. En muchos lugares los tintes los sacaban de moluscos, pero allí los sacaban de raíz. Con estas raíces producían tinturas de una extensa gama del rosa hasta el violeta, por eso se llamaba púrpura. A este gremio pudo haber pertenecido Lidia, la originaria de Tiatira, vendedora de púrpura, que se convierte al cristianismo en Filipos por la predicación de Pablo. ¿Sí la recuerda Lidia? Vamos a leer, mire, yo se lo leo. En Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. De hecho, se comenta que esta mujer fue una evangelista impresionante en la ciudad de Tiatira. Ahora, si usted se dio cuenta, en este mensaje no se menciona algún tipo de persecución o de violencia contra la iglesia. ¿Se fija que no se mencionó? Bueno, probablemente por no ser un bastión político de Roma, no era tan importante, o porque tenía una población judía muy reducida, no los perseguían. Sin embargo, o sea, siempre hay un pero, los gremios que estaban estrechamente relacionados con la religión y donde cada uno de ellos tenía un dios o una deidad como patrón, ustedes eso ya lo van a ubicar, o sea, lo vivimos en todas las ciudades. Bueno, a este patrono se les celebraban fiestas donde les ofrecían sacrificios. Y los excesos en la comida, la bebida, la inmoralidad sexual era parte de las fiestas. Entonces, si alguno quería dedicarse a algún oficio, pues tenía que unirse al gremio correspondiente o no podía trabajar. Debido a eso, los cristianos pues no se unían a los gremios, o si se llegaban a contratar, como no participaban de la idolatría, eran boicoteados, eran rechazados. En Tiatira tenían una creencia muy estrecha con la influencia de los astros sobre las personas, la astrología. Ahí vivía una hechicera llamada Pitia, de donde se deriva la palabra pitonisa. ¿Sí sabe lo que es una pitonisa? Una divina, una vidente. Bueno, esta pitonisa a través de un oráculo adivinaba la suerte al pueblo que la consultaba, creyéndole todo lo que esta mujer profetizaba a través de adivinación y astrología. El dios principal en Tiatira era un antiguo dios que le llamaban el dios Sol, llamado Tirimnos, y al que luego identifican o relacionan con el dios griego Apolo. A Apolo le atribuían, era como un superdios para esta ciudad, le atribuían poder sobre la enfermedad, sobre la salud, sobre la muerte, era protector contra las fuerzas malignas, era el dios de las artes, en ocasiones se le representaba con un arpa, pero especialmente Apolo era dios de la belleza y de la perfección física. Para los griegos era muy importante la perfección estética, un cuerpo perfecto. ¿Sí se ha fijado mucho en las esculturas griegas, en los grabados? Bueno, para ellos era muy importante. Y bueno, muchas influencias del pasado, mis hermanos, las vivimos en la actualidad y las podemos identificar. Por ejemplo, ¿sí han notado que hay un culto a la belleza impresionante en nuestra vida contemporánea? Tantos remedios mágicos, dietas milagrosas, fórmulas engañosas.
donde le dicen que con una crema le van a quitar todas las arrugas y pues no le quitan más que el dinero arrugado que trae en la cartera. Dietas que no sirven para nada, remedios, suplementos. No digo que sea malo, lo que digo es que tenemos que tener mucho cuidado en lo que tomamos, en lo que comemos y en lo que creemos, ¿verdad? Bueno, la gente, ¿para qué toma todo esto y por qué hace todas estas cosas? Porque le han inculcado un prototipo y tratan de convencerlas de la necesidad de tener un cuerpo perfecto, un cuerpo bello, de acuerdo a estos prototipos que la sociedad, que la publicidad han creado para hacer y vivir mejor. Nada más mentiroso que pensar que un prototipo social me va a dar la felicidad. Imagínense, pues todos estaríamos descalificados, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Primera de Pedro 3:3, hablando de nuestras hermanas. Que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro, vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno. Pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Entonces, ¿cuál es la belleza que Dios valora? La interior. O sea, usted preocúpese por crecer y embellecerse, ¿cómo? Interiormente. ¿Cómo? Pues a través de caminar con Dios, de la santidad, de la pureza. Segunda de Corintios 4:16 dice, por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos estamos desgastando, a ver, ¿a qué se está refiriendo? Pues a lo que se ve. Por dentro nos vamos renovando día a día. ¿Cuántos desgastados están renovados? Amén. Sí, ¿verdad? Ahora, otra influencia que podemos ver en la actualidad es la adivinación. Literalmente, este tipo de prácticas tienen plagada la sociedad y sobre todo los medios de comunicación son precursores de esto. Hay gran cantidad de charlatanes, de astrólogos, de profetas, de adivinos, en los periódicos, que el zodiaco, y pues nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos de mis hermanos así a la hora de que están viendo ahí y que viene el zodiaco y ya yo no creo en eso, pero a ver qué me dice, ¿verdad? Mire, mezclan la superchería con la metafísica, el esoterismo, doctrinas orientales, culto a deidades, a santos en la religión tradicional, por ejemplo, lectura de manos, de cartas, de tarot, de café, de té, de las arrugas. ¿Sí sabía que leen las arrugas? ¿Dónde, pastor, verdad? No, si no les estoy dando tips. Mire, un gran buffet al gusto del cliente que finalmente forma parte de un gran engaño del enemigo. ¿Por qué? Para desviar la fe de las personas hacia todos menos al único Dios verdadero. Y ahí anda buscando la gente favorecerse físicamente, materialmente, buscando opciones y quita la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, es común ya ver en espacios que se identifican como cristianos a muchos advenedizos que, presentándose como profetas de Dios, manipulan la escritura para ajustarla a sus engaños, prácticas esotéricas disfrazadas de piedad. Y con extraños rituales emocionales, hasta venta de amuletos. Sí sabía que en las iglesias cristianas, bueno, no creo que sean cristianas, ¿verdad? Y aquí está el agüita del Jordán. Y póngase usted esta medallita, y póngase usted esto, y póngase aquello, y pase abajo del manto, y pase, siéntese en esta silla, y pase al altar, y oro por usted. Y pura brujería. Pretenden, a través de frases metafísicas como la declaración y confesión positiva, conseguir las bendiciones de Dios. Nada más aberrante ver a Dios como un banco o como un médico mágico a su disposición, mis hermanos. Dios es soberano y Dios es bueno. Otro significado de Teatira, por su etimología, es sacrificio continuo o humo de sacrificio. Esto representaba su condición de idolatría, porque en sus continuas festividades repetidamente hacían el mismo ritual, sacrificando ofrendas a sus dioses. ¿Sí se acuerda de muchas cosas parecidas en la actualidad?
prácticas que siguen vigentes en la mayoría de religiones, si no es que en todas. En la adoración a una gran cantidad de dioses o entidades espirituales a quienes ofrecen sacrificios, ofrendas para ganar su favor. Por ejemplo, la iglesia tradicional destaca como un sacrificio continuo las mandas, las indulgencias, la misa con su transubstanciación, donde aseguran que los elementos que en ella intervienen, la hostia y el vino, se convierten literalmente en la carne y la sangre de Cristo. Todo eso son sacrificios continuos, mis hermanos, que no tienen ninguna razón. Bueno, estos contextos que podemos ver en la actualidad, bajo estos contextos vamos a ver el mensaje que el Señor dio a esta iglesia cristiana en Tiatira. Y regresamos a Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia. ¿El ángel quién es? El encargado. El mensajero es el pastor. Así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y sus pies semejan al bronce pulido. Vimos cómo en Tiatira la adoración principal era Apolo. Ahora, Apolo era considerado el hijo de Zeus, y a Zeus le decían el dios de dioses. Así es como Jesús se presenta como el Hijo de Dios, o sea, el único Hijo del Dios verdadero y soberano, quien tiene potestad en la tierra y en los cielos, el que tiene ojos como llama de fuego. ¿Esto qué indica? Que nada puede escapar a su vista. Los ojos llameantes de Jesucristo, mis hermanos, representan una tremenda penetración de la mirada que despoja de cualquier disfraz o cualquier simulación para penetrar hasta lo más íntimo de la persona. ¿Sí sabe usted que el Señor lo ve todo? Interior y exteriormente. ¿Será que podemos hacer algo que Dios no sepa o que Dios no vea? Entonces, ¿por qué pretendemos escondernos hasta para pecar? Si sabemos que el primero que nos ve es Dios. Esas son de las cosas que tenemos que empezar a entender con este mensaje. No podemos irnos a ningún lado de la presencia de Dios, mis hermanos. Y los creyentes lo sabemos. Entonces hay que empezar a meditar. Mire, en Tiatira se fabricaban figuras de vidrio con un ojo. Le ponían un ojo que todo lo veía, según su creencia. Era una forma de fetichismo que creían estas personas. Hasta la fecha lo venden en esa zona. Bueno, Jesucristo, al decir que tiene los ojos de llama de fuego, cuando Él lo expresa, pues ellos sí sabían a lo que se refería. Que además de escudriñarlo todo, su mirada como de fuego limpiaba y purificaba. Acuérdense que el mensaje se lo está dando a una iglesia. Bueno, en la actualidad, como un símil al paganismo de la antigüedad, se le sigue dando a la mirada, al ojo, poderes especiales. Y lo podemos ver, por ejemplo, en los símbolos de la masonería, lo podemos ver en el dólar. Ahí está. ¿Y cuántos quiere usted de esos? Muchos ojitos, ¿verdad? Mire, algunas culturas paganas consideran al ojo como la entrada de la percepción extrasensorial, la intuición, la visión interna y espiritual. Tradicionalmente también lo usan otras personas como amuleto para rechazar las malas vibras, el mal de ojo. ¿Sí sabe lo que es el mal de ojo? Es una superstición donde se cree que una persona tiene la capacidad de producir mal a otra solo con mirarla. Nada más falso. A lo mejor ustedes dicen, no, sí es cierto, pastor, sí es cierto. Tiene la mirada bien pesada. Sí, a lo mejor alguien tiene la mirada pesada, pero eso no le va a secar una planta, ni le va a hacer nada. Ni le va a nada. Mire, por esa causa a los niños les cuelgan todo, que el ojito de venado, que le ponen una cintita roja, que le ponen algo aquí en los… Pobres niños. O más bien, qué lamentable creer que eso les va a ayudar. Bueno, y los pies semejantes al bronce bruñido. El bronce es una aleación de cobre y estaño. Al ser templado es de extrema dureza. Y con ese metal, allí en Tiatira, hacían utensilios de trabajo, escudos, armas, grandes estatuas
Pero cuando el bronce se bruñía, tenía un acabado de alta precisión. Así que estos hombres en Tiatira conocían las propiedades y la dureza del metal, pero también el efecto cuando era bruñido. Ellos eran artesanos hábiles que hacían espejos muy grandes, de mucho valor, con el bronce bruñido. Entonces Jesús, cuando se presenta en la iglesia con los pies semejantes al bronce, se está mostrando como un espejo en el sentido espiritual que reflejaba la verdadera condición de la iglesia. Y acuérdese que el bronce, ¿qué representa en la Biblia? Juicio. Y en los pies de Jesús, ¿qué significaba? Que Él juzgaría o juzgará, pisará, triturará todo pecado, toda iniquidad que resulte del escrutinio de sus ojos, del reflejo de su santidad. ¿Deberíamos tener temor de Dios o no? Claro, porque al estar dispuestos delante de Jesús, a su palabra, pues nos refleja tal como somos. ¿Se acuerdan de Isaías cuando tuvo una visión del Señor? ¿Qué dijo? Ay de mí que soy un hombre de labios inmundos, ay de mí que soy hombre muerto, mis ojos han visto al Rey. Y esa es la razón por la que a muchos cristianos no les gusta escudriñar la palabra, no les gusta escuchar mensajes que los exponga, y por eso solamente leen o escuchan lo que les sea agradable, lo que les conviene, porque el mayor problema del hombre es reconocer su condición que lo separa del Padre, aunque sea cristiano. No estoy diciendo que un cristiano pierda su salvación, pero sí el Señor pinta una línea cuando el cristiano peca deliberadamente, ¿sí o no? No perdemos nuestra salvación, pero sí está rota nuestra relación. Y creemos que caminamos con Dios, pero la verdad es que ni siquiera voltea a vernos. Entonces, al estar delante de Jesús, estamos expuestos ante un gran espejo de bronce bruñido que refleja realmente lo que somos. Así se presenta el Señor, con estos ojos de fuego, como quien escudriña la mente, el corazón, penetra para exponer la condición de la iglesia y juzgarla con sus pies como de bronce. Y ahora le dice en el versículo 19, yo conozco tus obras. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. El Señor sabe todo. Él sabe todo lo que hacemos y lo que no. Pero aquí le está diciendo a esta iglesia, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. Y también sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Esto yo creo que a cualquiera le agradaría escuchar, ¿sí o no? La palabra obra se traduce de la palabra, obras se traduce de la palabra ergón en el griego. Significa obras buenas. O está diciendo, yo conozco tus obras buenas. ¿Los creyentes podemos hacer obras buenas, sí o no? Sí. Pero ¿para qué hacemos los creyentes obras buenas? ¿Para salvarnos? No, nuestras obras son un reflejo o resultado de que somos salvos, de que el Señor es el que guía nuestros pasos. Esto significa andar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellos, de acuerdo a Efesios 2:10. Ahora, por el orden como el Señor presenta estas virtudes, vemos que esta iglesia, pues en esta iglesia el amor, la fe, el servicio y la paciencia eran un distintivo en las obras que ellos hacían. Por eso el Señor las alaba. La palabra que usa es ágape. ¿Qué significa ágape? Es el amor que se da sin condiciones. Estos hermanos tenían un buen corazón. Es el mismo amor que el Señor mostró al enviar a su Hijo Jesús. Pablo dijo, si yo diera todas mis posesiones, aún mi vida, mi cuerpo, pero no tengo amor, dice, nada soy, nada cuenta, soy como ruido. Bueno, esta iglesia tenía ese amor y eso era bueno, porque las obras buenas que eran generadas por el amor a Dios, pues los llevaban a tener misericordia, los llevaban a hacer las cosas que a Dios le agradaba, ser sensibles a las necesidades de los demás. Bueno, un cristiano que es sensible al mostrar el amor de Cristo, primero lo que hace es compartir el evangelio, porque usted sabe que eso es lo mejor que una persona puede recibir. Pero también es de los cristianos apoyar a quien está en alguna aflicción. Como decía en otra ocasión, a veces simplemente una palabra de consuelo, un abrazo, o supliendo alguna necesidad inmediata. Bueno,
en esas buenas obras que los cristianos podemos hacer o debemos hacer, expresamos la nueva naturaleza que tenemos en Cristo. Y luego le dice, ¿y tu fe? ¿Qué significa? Lealtad a Dios. Y esa esa fidelidad les hacía precisamente caminar y testificar tal como Jesús lo hizo en su andar por la tierra, dando misericordia, dando amor, y les dice, y también tu servicio. La palabra para servicio se traduce del vocablo diaconía, eso les va a dar un poquito más de luz. Se traduce diaconía como servir con disposición. Cuando uno sirve con disposición, está haciendo la voluntad de Dios. Es servir con entusiasmo, con gozo, poniendo todo tu empeño. La palabra nos enseña a los creyentes que todo lo que hagamos a nuestros semejantes sea como para Dios. Empieza tú a ver cómo expresas tu servicio a los demás, cómo trabajas, ahí donde tú estás empleado, o si eres patrón, tus actividades son como para Dios. Podrías decir, así el Señor trabajaría, con esta formalidad, con esta honestidad, con este amor, con este entusiasmo. Ahora, si como creyentes comprendemos que el primer servicio ante Dios es para nuestra familia, ahí las cosas también van a cambiar un poco. Porque nosotros estamos para servir, ¿sí o no? Y si hacemos todo como para Dios, y el primer servicio se lo tenemos que dar a nuestra familia, ¿cómo tiene que ser todo lo que hagamos para nuestros hijos y para nuestra esposa o para nuestro esposo? Pues todos, independientemente del amor que tú ya les tienes, pues lo tienes que hacer con mucho gozo, con generosidad, considerando que lo estás haciendo para el Señor. Pregúntate, ¿trato a mi esposa, trato a mis hijos, sirvo a mi familia como sirvo a Dios, como sirviendo a Dios? ¿Verdad que cuando la palabra la empezamos a analizar desde la perspectiva de Dios, nos cambia el panorama? Por eso cuando leemos estas cartas vemos, no, pues fue dicha a una iglesia que estaba en Asia y pues le dijo todo esto. No, te lo dijo a ti y a mí, mi hermano. Ahora, para quienes sirven en la iglesia, ya hablé del servicio afuera, el servicio en la familia, pero para los que servimos en la iglesia, ¿cómo lo tenemos que hacer? Y aquí hay muchos servidores, con responsabilidad, con diligencia, con todo su empeño, con formalidad, gozosos de tener el privilegio de servir a sus hermanos en el ministerio que han sido llamados. Si el Señor te llamó a dar una clase, a predicar, estudia la palabra, ora, que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Si vienes a ministrar al Señor a través de la alabanza, a través de la diaconía, a través de ser ujier, tienes que hacerlo con ese gozo, con ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como para Dios. Este es un mensaje directo a mis hermanos que están aquí, que son servidores, pero para todos ustedes también. Y tu paciencia, del griego opomone, indica resistencia ante las adversidades. Y bueno, ¿por qué le dice eso el Señor a esta iglesia? Pues porque no era fácil ser cristiano en una ciudad como Tiatira. Imagínense, no podía ni siquiera trabajar por guardarse, por caminar en santidad. Era difícil, como tampoco es fácil vivir en León. O sea, no es fácil vivir en las ciudades que vivimos cuando somos cristianos verdaderamente consagrados al Señor. ¿Sí o no? Pero el Señor nos da todo lo necesario y nos da los utensilios, las herramientas, las fuerzas, la paciencia, el amor y el espíritu de servicio para hacerlo. Porque precisamente ese amor a Cristo, esa perseverancia en la fe, esa resistencia ante las circunstancias y adversidades que el Señor elogia, pues fue lo que le permitió que sus obras postreras fuesen mejores o mayores que las primeras. ¿Qué significa esto? Que esta iglesia crecía en sus actividades, crecía en sus obras, afirmaban su fe, daban testimonio, servicio en la obra y resistían a pesar de lo que experimentaban día a día.
Mire, los tiempos y las circunstancias son muy distintos para nosotros. Pero ¿creen ustedes que como cristianos fuimos llamados a crecer en todo lo que representa ser un hijo de Dios? ¿Qué cree? Sí, mis hermanos. Crecer en el amor, en la fe, en el servicio a los demás, como los hermanos de Tiatira. Y hasta ahí todo va bien. Hasta ahorita usted cómo se ha visto. Hasta ahí yo creo que los de Tiatira estaban leyendo el mensaje y todos decían, wow, mira todo lo que nos dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. O sea, todo iba bien. Imagina al Señor diciéndole a alguien, reconociendo y elogiando su carácter, su trabajo, y de repente decirle, pero espérame tantito. Y así nos tenemos que ver nosotros. ¿Cree usted que el Señor siempre tiene algo en contra de nosotros? Claro. O alguien piensa que ya está del otro lado. Pero tengo unas cosas contra ti. Y dice pocas cosas. Que toleras a esa mujer, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como en Pérgamo, el Señor tiene pocas cosas en contra de esta iglesia. ¿Se acuerda de las pocas cosas de la semana anterior que leímos? Pero qué cosas tan graves. Igualmente, pocas cosas, pero graves. O sea, que sean pocas no significa que no sean importantes de señalar. Y vemos cómo en esta decadencia que he hablado, pues la influencia del mundo, con su diversidad de doctrinas heréticas, con todo lo que estaban permitiendo, pues ya estaba mermando la integridad de la iglesia. Ya el desorden, la deshonestidad, se estaba haciendo más evidente en la iglesia. Mire, una iglesia, por eso digo una iglesia seducida, una iglesia deshonesta, porque por una parte permanecían en el amor, la fe y caminaban conservando los valores cristianos, la hacían testificar bien, sí, pero por otra parte permitían y toleraban el pecado que gradualmente se iba infiltrando. Ese es un doble ánimo. ¿Usted cree que hay mucho de eso en las iglesias en la actualidad? ¿Sí? Y lo tenemos que cuidar. Pocas cosas. La primera, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, la toleras ahí. Ahora, esto es algo muy interesante, mis hermanos. Que el Señor haya mencionado el nombre de Jezabel no significa que había una mujer con ese nombre dentro de la iglesia, como muchos lo han tratado de interpretar. Recuerde que al final dice, los que no se han sujetado a esa doctrina. ¿Sí? ¿Se acuerda lo que dice después? O sea, está hablando de un carácter, de un espíritu, de una doctrina. Entonces, lo que está denunciando el Señor es la gravedad del carácter que ya estaba influyendo en la iglesia, por lo que estaban tolerando. Y el Señor lo que hace es un comparativo con el espíritu, la influencia de Jezabel, de la Jezabel del Antiguo Testamento mencionada en Primera de Reyes. Ahí de los capítulos del 16 al 21 es mencionada Jezabel de muchas formas. Bueno, lo que está haciendo que es un comparativo del carácter de Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Bueno, ¿qué significa primero su nombre? Inmanejable. Inmanejable. Aquí ninguna es inmanejable, ¿verdad? De mis hermanas, ni de mis hermanos, porque no está hablando de un sexo de manera exclusiva. Deshonesta significa Jezabel. De manera que el carácter de la iglesia en Tiatira, bajo la influencia espiritual, ¿verdad?, aunque por sus obras daba evidencia de toda su fidelidad a Dios, pues su carácter de deshonestidad ya prevalecía en la iglesia. ¿Quién fue Jezabel? Hija del rey pagano, rey de Sidón. Ella fue esposa de Acab, rey de Israel, en Samaria. Reinó durante 22 años, un rey corrupto, desviado, ¿verdad? Jezabel, una mujer seductora, persuasiva, que se dice que hablaba al oído al rey para lograr sus propósitos. ¿Qué es hablar al oído? Pues es acercarse y así como, oye, mira, fíjate que… Y pues ahí está el rey y sintiendo hasta cosquillitas, ¿no? Sí, o sea, le hablaba al oído, ¿verdad? Y mire,
pues acá, pues es que, ¿qué tiene de malo que levantemos unos templitos aquí? Mira, está Astarte, está Baal, está Venus, pues te casaste conmigo, son mis herencias. Pues sí, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Ándale, ándale. ¿Y qué cree que hizo Acab? Permitía todo lo que Jezabel le pedía. Entonces Jezabel, con el consentimiento de Acab, porque además era hechicera, practicaba sus artes, su idolatría, con toda libertad, contaminando a los hijos de Israel. Ahora vamos a traer un poquito esto a la actualidad. Qué grave es que un varón permita que su esposa haga lo que le plazca, a pesar de que sabe que está ofendiendo a Dios. Fíjese lo que estoy diciendo. Esto lo digo con mucho respeto a mis hermanos y a mis hermanas. ¿Por qué? Primero, porque como varones debemos tener mucha sabiduría, buen juicio y sensatez para que el espíritu de Jezabel no se haga presente en nuestro matrimonio. De ninguna manera. Porque, mire, tratar a la esposa como vaso frágil, darle su lugar, tomarla en cuenta y atender sus necesidades, es algo que los esposos tenemos que hacer, ¿sí o no? Para nosotros nuestra esposa tiene que ser lo más importante después del Señor, ¿sí o no, hermanas? Bueno, pero si la mujer no es sabia, es caprichosa y se aprovecha del amor de su esposo, usa su influencia femenina para tratar de ir por encima de su autoridad, no se empiecen a hacer así. Hasta estar por encima de los hijos, ¿verdad? No, yo aquí gobierno. Bueno, y si el marido, por no tener problemas o no dormir en la sala, cede sus derechos, aquí los dos están siendo responsables de algo muy grave, porque eso se puede convertir en un matriarcado, ¿sí o no? Y eso no es agradable a Dios. ¿Se fija que no estoy subestimando a nadie? Estamos hablando del orden de Dios. Tengan mucho cuidado, mis hermanos, porque aún de lo que nosotros los varones lleguemos a permitir a nuestra esposa, daremos cuenta. Nosotros. O sea, si lo que nosotros permitimos no está en la voluntad y el orden del Señor, como varones somos responsables de cada decisión y pagaremos las consecuencias de lo que permitamos. ¿A quién denunció el Señor después del pecado en el Edén? ¿A quién confrontó? ¿A Eva o a Adán? A Adán. ¿Y quién fue la que cayó bajo la seducción de la serpiente? Eva. Pero le dijo a Adán: ¿dónde andabas tú? ¿Qué pasó, Adán? ¿Y qué hizo Adán luego? Se achicó como la selección mexicana. ¿Verdad? La mujer que tú me diste. Mi hermano, nunca le eches la culpa a tu esposa de tus decisiones o de tu descuido. ¿Sí me estoy explicando? ¿Verdad? Tú tenías que estar ahí. Tú estabas viendo que la serpiente estaba hablando con tu esposa. ¿Cómo lo permitiste? Bueno, igualmente en la iglesia, mis hermanos. Qué grave cuando un pastor que debe caminar en el orden de Dios para servir a la iglesia, por falta de carácter o comodidad, ceda su autoridad a su esposa. Qué grave. Porque el Señor al que le va a pedir cuentas de la iglesia no es a mi esposa, es a mí. ¿Sí o no? Claro que sí. Y no subestimo el trabajo de las esposas de los pastores, al contrario, son encomiables y nos hacen falta, es nuestra ayuda idónea tanto en la casa como en el ministerio, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Quieren saber cómo se identifica el espíritu de Jezabel en la casa? Pues cuando la esposa hace lo que le da la gana y el marido se queda así como nomás mirando. Sí, se convierte en un proveedor, es buen proveedor y sí, sus hijos, todos, pero ¿quién dice la última palabra? O la primera. Mis hermanos, orden, con amor, con sabiduría, con buen acuerdo. Acuérdense que somos dos para caminar en una sola
dirección. Bueno, ¿quieren saber cómo identificar el espíritu de Jezabel en la iglesia? Cuando el pastor solamente es una figura que cumple sistemáticamente sus actividades, pero es la esposa la que organiza, la que manda y la que hace todo lo que quiere. No se ponga a pensar, ay, sí es cierto. Sí, el espíritu jezabelino anda por todos lados, tanto permitiendo como abusando. ¿Qué más hizo Jezabel? En su paganismo practicaba la hechicería, era idólatra, indecorosa y era una asesina cruel. Mire, ordenó matar a un hombre de Dios llamado Nabot, no sé si usted recuerda, que era dueño de una viña muy bonita a un lado del castillo de Acab. El rey Acab ve la viña, ve ese gran terreno bonito, lleno de frutos, y le dice a Nabot, véndemela, te doy el doble, te doy esto. Y Nabot le dice, no, es la herencia de mis hijos, es la herencia de mi familia, no puedo hacerlo. Que te duplico, que no, rey, o sea, y se pone muy triste, berrinchudo el condenado este. Bueno, ahí está muy triste. Y Jezabel le dice, ¿y qué tiene el rey? Pues es que Nabot, bueno, ¿y qué? ¿Tú eres el rey para hacer lo que tú quieras? Qué buenos consejos, qué mujer tan sabia. Pero a escondidas manda a matar a Nabot. Ya usted estudia la palabra. ¿Pero qué cree? Ve y llega con Acab y le dice, ¿qué crees? Nabot ya se murió, así que toma la viña. Y Nabot no pregunta, simplemente ¿qué hace? Se va bien feliz a tomar la viña de Nabot. Este es el espíritu de quienes intentan por todos los medios despojar a las personas de sus recursos. Algo que se ve mucho, lamentablemente, en muchas iglesias. Inventan cualquier cantidad de cosas, como la difamación, como las estrategias. Jezabel, por otra parte, no soportaba nada que viniera de Dios y mandó matar a 900 de los profetas de Jehová. Abdías, un hombre temeroso del Señor, logró rescatar a 100 profetas y los escondió en una cueva donde los alimentaba con agua y con pan. Bueno, quien tiene el espíritu de Jezabel intenta por todos los medios aniquilar, lastimar a los verdaderos siervos de Dios. Y te van a señalar siervo de Dios, los jezabelinos, tratando de desanimarte, haciéndolos caer, levantando falsos, difamando, tratando de poner tropiezo. Quien trata de poner tropiezo a un siervo de Dios tiene el espíritu de Jezabel. Cuando Elías en el monte Carmelo confronta al pueblo de Israel, ¿se acuerdan que ya estaba bajo la influencia de Jezabel? Y se habían vuelto a los ídolos. Y reta a los profetas de Jezabel. Y le dice a los israelitas, si Dios es Dios, sigan a Dios. Si Baal es el Señor, pues sigan pero defínanse. Y bueno, viene ese evento, con el respaldo del Señor vence a estos profetas. Los israelitas asombrados vuelven su corazón al Señor y entonces manda degollar a 450 profetas de Baal. ¿Qué hace Jezabel? Lo amenaza de muerte. Bueno, todas estas características del espíritu de Jezabel, que se decía profetiza, o sea, estas doctrinas, este carácter, estas influencias que se habían infiltrado en la iglesia de Tiatira bajo la tolerancia de sus autoridades, porque acuérdense que al que le está diciendo es al pastor, estaban seduciendo a sus miembros, los estaban llevando a pecar deliberadamente. ¿Sí se está entendiendo esta parte? ¿Verdad? Entonces le dice, porque tú toleras eso. La palabra tolerar, del griego eao, significa permitir, dejar tranquilo, pasar por alto. O sea, ya veían que llegaban los falsos profetas, las influencias del entorno, y no hacía nada. Por un lado muy trabajadores y por otro lado totalmente descuidados. Ahora, ¿por qué se llega a tolerar? ¿Por qué se llega a ser tolerante? ¿Por qué somos a veces, por qué condescendemos en algo que de antemano se sabe no es correcto, está fuera de la voluntad de Dios? Porque somos tolerantes en muchas formas nosotros. Primero por naturaleza, por costumbre, por el pasado, para quien no conoce a Dios. Pero en el caso de los cristianos, por ausencia de convicciones, de valores. Por ejemplo, ¿por qué los padres
toleran determinados comportamientos a sus hijos si saben que les puede traer graves consecuencias. A ver. Y saben que están haciendo mal. Y saben que están haciendo cosas que quizás no están dentro del orden, no están a su tiempo. Ahí andan los chavitos de novios a los 15, 16 años. Ahí andan emocionados. Sí, la hormona les está creciendo, sí, está bien. Pero ¿quién los tiene que cuidar? Dígame. ¿Quién tiene que dirigir todo este crecimiento para que sea sano? Para que lo desborden en otras actividades, para que tengan tiempo para crecer. Estudia una carrera, aprende a trabajar, haz esto, haz aquello. No, pues ahí los están tolerando. Y llegan y finalmente las consecuencias son muy graves. ¿Por qué le das las llaves de tu coche a un niño de 15 años? Una motocicleta, un celular a un niño de 6, porque está berrinchitos. ¿Quién es el que lo tiene que cuidar? ¿Quién es el que lo tiene que guiar? Bueno, eso es tolerar, mis hermanos. ¿Por qué entre los esposos se llegan a tolerar o pasan por alto palabras o actitudes que después se pueden convertir en un grave problema? Falta de atención, de respeto, violencia. Oye, ¿por qué me dijiste esto? Yo soy tu esposa, yo soy tu esposo. ¿Por qué tratas así a tus hijos? No es correcto. Esto no dice la palabra de Dios. ¿Será que tendremos que guardar la integridad de la familia, mis hermanos? ¿Sí o no? No los estoy regañando, hombre. Pero ¿verdad que sí, Cala? Es que el Señor tiene los ojos como llama de fuego, mis hermanos. ¿Pero qué cree? Él nos quiere ayudar. Él nos quiere bendecir. ¿Por qué si como creyente estoy convencido que fui comprado a precio de sangre, que ahora mi cuerpo es templo de Dios, tolero que los placeres carnales lo contaminen y aún debiliten mi fe? ¿Por qué? ¿Por qué en la iglesia, quienes han sido llamados a protegerla, guiarla y alimentarla, toleran que los argumentos del mundo, la influencia del entorno y las falsas doctrinas la contaminen? ¿Por qué? Porque el ser humano es altamente influenciable, es comodino también. Y el enemigo lo sabe. Y le voy a decir algo: cuando Jesucristo deja de ser el primer amor, al perder de vista sus propósitos, al perder de vista su orden, las decisiones que tomamos ahora son gobernadas por sentimientos, por emociones, por lo que vemos, no por la razón y no por la palabra de Dios. De ahí la importancia de que Jesucristo siempre que sea el primero. Tengo contra ti que estas doctrinas enseñen y seduzcan a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fe de la iglesia fue seducida por ese entorno en que vivían, doctrinas que fueron tolerando poco a poco al grado que ya no veían maldad, ya no veían riesgo ni ofensa a Dios con esas prácticas, les era común. Paradójicamente, así como eran fieles en su amor al Señor, al mismo tiempo la inmoralidad sexual, el adulterio espiritual, el paganismo y la idolatría, ya algo normal en la iglesia verlo. ¿Y sabe qué? Lamentablemente esto está sucediendo en muchos espacios. ¿Y esto qué nos prueba? Que no basta con ser religiosos, ser trabajadores fieles en la obra de Dios. No, mi hermano. Si el Señor no es el primero, si el Espíritu de Dios no es el que guía al creyente y gobierna la iglesia, entonces las cosas están graves. Como iglesia, como creyentes, como servidores, en todos el Señor tiene que ser el primero. Espiritualmente, Jezabel era para la iglesia de Tiatira y para muchas en la actualidad que se dicen cristianas, lo que para el tibio rey Acab era Jezabel. Y cuando por haber rechazado el orden de Dios,
la influencia del mundo, el pecado y la carnalidad se toleran en la iglesia, esa es una prueba que el espíritu de Jezabel ya se infiltró en ella. Por eso, las enseñanzas de Jezabel o esta doctrina emanada se describe como las profundidades de Satanás, porque están cargadas de paganismo, de manipulación, de engaño, de espíritu de adivinación, de blasfemia. ¿Y de dónde proviene todo esto? De quienes sin temor usan la palabra de Dios para beneficiarse y no les interesa la salud espiritual de la iglesia. Por eso en 2 de Timoteo 3:1, Pablo le dijo a su discípulo amado, y vaya conmigo. Primera de Timoteo 3:1. ¿Ya lo tiene? Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿cuándo usted cree que comenzaron los tiempos peligrosos? ¿Ahorita? No, mi hermano. Los postreros días son los días que comenzaron cuando el Señor partió a su gloria. A partir de ese momento comenzaron los tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Con estos ni a la esquina, mi hermano. Ni a desayunar porque se pierde la servilleta. Mire, y dice el 21, regresamos a Apocalipsis 2, 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Bueno, lo que está haciendo el Señor primero es haciendo evidente su misericordia, su paciencia, su bondad para con la iglesia, porque ha dado tiempo a que este sector de la iglesia se arrepienta. Porque hay una parte, mis hermanos, siempre hay un remanente. Le he dado oportunidad que se arrepienta. Cuando tú eres confrontado de pecado, pues si la palabra te llega al corazón, ¿a qué procedes? A arrepentirte. Pero alguien te tiene que señalar, puede ser en una predicación, puede ser en una situación muy personal, como en este día, por ejemplo. Entonces, sí había palabra en esa iglesia. Por eso mismo dice, y le he dado oportunidad de que se arrepienta. O sea, no desconocían el mal que hacían. ¿Qué indicaba? Que había un remanente fiel que confrontaba a los que se estaban desviando a esas doctrinas, que estaban cayendo en esa condición, pero pese a ello no se habían querido arrepentir. ¿Sabe cuántos cristianos amados me ha tocado confrontarlos con amor, siervos de Dios, pastores? Oye, esto que haces no es correcto, estás abusando de la iglesia, no es así, arrepiéntete, cambia, métete a la palabra de Dios, cambia. No, pero es que la iglesia, bueno, dice, no, pues es que no, dice, pues cada quien escoge, ¿no? Bueno, cuando a mí me han dicho eso, yo me entristezco por él, por las cuentas que habrá de pagar, pero por la gente que está siendo engañada y que no alcanza a entender el terreno que la están llevando a pisar. No habían querido arrepentirse. Mire, cuando alguien llega a confrontar a otra persona, es más fácil para muchos, y estoy hablando de siervos, estoy hablando de cristianos, es más fácil hablar mal de los que les confrontan o maldecir y lastimar a quienes, hartos de sus abusos, deciden apartarse de sus falsas enseñanzas, que arrepentirse, reconocer sus malos caminos. Toda esa manipulación escritural, esa desviación doctrinal, ¿y todo por qué? Porque no quieren dejar de tener esa ganancia deshonesta.
Bueno, a los que no se quisieron arrepentir, a los que no se quieren arrepentir, escuchando estas palabras, dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Echar en cama se traduce como afligir con enfermedad. Echar en un féretro también significa. ¿Esto qué representa? La muerte espiritual, como pago a su desviación, a su tolerancia al pecado, a su conformidad al mundo. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí lo sabemos o no lo sabemos? Claro. ¿Y usted cree que una grande cantidad de pastores que tienen prácticas desviadas de abuso y manipulación escritural no han leído esto? ¿O no saben lo que están haciendo? ¿Y usted cree que les están dando oportunidad de arrepentirse al Señor todavía? Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos, mi hermano. La cama, el lecho de su pecado, se convertirá en el lecho de su aflicción y de su angustia. La paga del pecado es muerte. Y quien sirve al pecado tendrá el pago del Señor a quien sirve. ¿A quién servimos nosotros? Porque la dádiva de Dios es, ¿qué? Es la gracia, es la salvación, es la bendición en Cristo Jesús. Dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. A sus hijos se refiere a sus seguidores, a los seguidores de esta doctrina, a los emanados de sus enseñanzas. Por tanto, Jesús dice: yo que tengo los ojos como llama de fuego y conozco todo lo que sucede en el corazón de la iglesia, daré a cada uno el fruto de lo que sembró. Ese es un proceso divino. Lo que siembras, cosechas. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada quien según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, esto no es ahorita solamente. Así se denunciaba a los falsos maestros de la antigüedad, a los falsos profetas. Todos tendremos algún día que llegar al juicio, mis hermanos. Todos. Y el Señor pagará a cada uno conforme a ¿qué? A nuestras decisiones, a las obras que tengamos, o sea, que hagamos en esta vida. Todos seremos juzgados por lo que somos, por lo que guardamos en el corazón, por lo que creemos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque de lo que realmente tú eres y crees, se derivará lo que haces. La pregunta es: ¿tú quién eres y qué crees? Si eres un hijo de Dios, tienes que actuar como un hijo de Dios. Si crees en el Hijo de Dios, tienes que creer las sanas palabras de Jesucristo. Mateo 16:27, casi terminamos. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Y en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, para unos va a ser condenación, pero para otros, ¿qué va a ser? Recompensa, galardón. ¿Tú qué quieres, mi hermano? Galardón. Por eso dice después en el 24: pero a ustedes y los demás que están en Tiatira, a ustedes y los demás que están en León y donde nos escuchen, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, o sea, que no se han permitido contaminar, yo les digo: no les impondré otra carga. No les impondré otra carga. Pero lo que tienes, reténganlo hasta que yo venga. Mire, es un alivio para quienes han decidido guardarse de las falsas enseñanzas, de los argumentos del mundo, de la idolatría, quienes han decidido vivir en santidad, que el Señor ya no imponga ninguna otra carga. Simplemente tenemos que hacer ¿qué? Retener, que es seguir caminando. Nos ordena: retengan lo que tienen. O sea, eso bueno
que le reconoció a algunos miembros de la iglesia en Tiatira su amor, su fe, su servicio, su paciencia, dice: reténganlo, crezcan en ello hasta que yo los llame, hasta que regrese por ustedes, lo que ocurra primero. Y esto es para nosotros también, mi hermano. Todo aquello que el Señor ha sembrado en tu corazón, todo aquello que te ha llevado a hacer cambios radicales en tu conducta, en tu vida, todo aquello que te hace ver como una verdadera hija de Dios, reténlo, consérvalo y hazlo crecer. Dice Hebreos 3:14: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyes hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Al que venciere. ¿Quiénes quieren vencer? ¿Quiénes están venciendo? Dígame, camine. Y si en algo usted ha considerado que las cosas no están bien, tome una decisión. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Las obras de quién? Las obras de Jesús, acuérdese. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Mire, esta promesa a los redimidos es una referencia al futuro reino milenial, el que le fue dado a Jesús y que compartirá con quienes guarden sus obras hasta el fin. Este es otro tema que no vamos a tocar ahorita, pero se está refiriendo al milenio. Salmos 2:7, para que usted vea la profecía. En el Salmo 2, versículos 7 y 8, ahí están hablando acerca del Mesías, del advenimiento del Mesías. Y dice: yo daré a conocer el decreto que el Señor me ha comunicado. Tú eres mi hijo, en este día te he engendrado, pídeme que te dé de las naciones como herencia, y tuyos serán los confines de la tierra. Someterás a las naciones con cetro de hierro y las destrozarás como vasijas de barro. O sea, de esta promesa el Señor dice: a quien venciere yo le daré de lo que he recibido, y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana, mis hermanos? Cristo mismo. El apóstol Pedro, cuando estaba narrando acerca de la experiencia en el monte de la transfiguración, haciendo referencia a esto, recuerden que ellos escucharon la voz del Padre expresando la complacencia por Jesús. Dice segunda de Pedro 1:18: y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Dice: además contamos con la muy confiable palabra profética, la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué te ha dicho hoy el Señor? Tenemos que hacer prácticos los mensajes, mis hermanos. Sí, fue un mensaje de hace casi 2000 años, dirigido a una iglesia en Asia que ya estaba siendo infiltrada por falsas doctrinas. Nada ha cambiado desde ese tiempo. Nada ha cambiado. La iglesia del Señor ha prevalecido por la gracia de Dios. Y a nosotros ahora el Señor nos dice exactamente lo mismo. El Señor concluye el libro de las Revelaciones en una frase donde Él pues retoma esta parte de quién es la estrella de la mañana, diciendo: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Así que, mis hermanos, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu nos ha dicho. Abra sus oídos espirituales, que la palabra de Dios anida en su corazón. Abónela, mi hermano, con oración. Que cada una de las denuncias que el Señor hizo a esta iglesia, así también como de los elogios, porque el Señor elogia las obras buenas de sus hijos, pero usted ponga en una balanza su vida, sus decisiones, su conducta.
hasta ahora ¿qué ha tolerado? El orden del Señor está en su casa, en su vida, en su familia, en la iglesia, en su trabajo. Porque la denuncia del Señor fue: tengo contra ti que has tolerado, que has permitido la infiltración de pensamientos, de doctrinas, de filosofías, de influencias, las influencias del mundo. Mi hermano, todo eso tenemos que aprender a rechazar y entender que el orden de Dios no ha cambiado. Ayúdeme a hacer una oración, por favor. Démosle gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este mensaje que tuviste a bien dar a esta iglesia, con la cual nos identificamos en muchas cosas, Señor. Porque sí, Señor, te reconocemos como el Hijo de Dios. Sabemos que tus ojos traspasan nuestra vida, Señor, que nada hay oculto a tu mirada. Sabemos que si nos reflejamos en ti, Señor, pues no salimos bien librados, Padre eterno. Hay mucho que limpiar, hay mucho que sanar, hay mucho que cambiar. Pero también nos damos cuenta, Señor, que sigues extendiendo esa misericordia, ese cuidado. ¿Cómo sigues tú santificando a tu iglesia a través de tu palabra, dándonos a todos la oportunidad de reconocer nuestro camino y de arrepentirnos, de ir depurando nuestra vida? Porque este es un proceso divino, es un proceso santo, donde si bien tenemos el amor, la fe, la paciencia, el deseo de servirte, Señor, también quizás hemos abierto los oídos a argumentos, a seducciones que no vienen de ti, Señor. Y nos arrepentimos de haber abierto los oídos a aquello que no te honra. Y tomamos la decisión, Señor, de caminar contigo, de dejar que tú seas el que guarde nuestra vida, que sea tu lámpara, tu palabra la que nos guíe, que no sea el mundo, que no sean las amistades, que no sean las costumbres, que no sean los hábitos, que no sea la sociedad, sino tu palabra, Señor. Así que muchísimas gracias, Señor. Queremos la estrella de la mañana, te queremos a ti, Señor. Te queremos a ti. Así que, Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias porque nos das la oportunidad de tener el privilegio de conocer tu consejo y ponerlo por obra. Lleva a mis hermanos con bien, Señor. Guárdales de todo mal y sigue abonando tu consejo en su corazón. Que no se pierda, que no llegue un cuervo, que una aflicción, que una adversidad no sea la que quite esa semilla que se ha sembrado. Así que muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.